Bueno, en este video vamos a ampliar el estudio de desigualdades que ya hemos iniciado en las clases habituales de los lunes y los viernes, abarcando la resolución de otro tipo de desigualdades que es posible que nos encontremos. Desigualdades que vamos a llamar desigualdades no lineales, dentro de las cuales podremos incluir las desigualdades que involucran a polinomios de orden 2 o mayor que 2. Y también desigualdades que involucren fracciones donde en el numerador y el denominador aparezcan polinomios. Este contenido tiene que ver con que es posible que en el estudio de los temas que siguen en las materias de la carrera de ingeniería nos topemos con expresiones como estas que estamos viendo aquí. Raíz cuadrada de un cociente, donde arriba dice x más 4 y x menos 5, y otra expresión, por ejemplo, como la raíz cuarta de un radicando que resulta ser una ecuación cuadrática, una expresión de polinómica de grado 2. Poder trabajar con estas expresiones tiene que ver con entender en dónde están definidas esas expresiones o a dónde tienen sentido mencionarlas, y recordarán ustedes que ya hemos hecho una referencia a que las raíces como estas, cuyo índice del radicando es un valor par, solo estarán definidas cuando el radicando mismo tome valores positivos. ¿Está bien? Así que trabajar con expresiones como estas requerirá entonces preguntarse cuándo el radicando, el primer caso, un cociente de polinomios lineales, un cociente de expresiones lineales, es positivo, o en el segundo caso, cuándo una expresión del tipo de polinomio de grado 2, con todos sus términos, puede resultar estrictamente positiva. ¿Está bien? Así que, referida a estas situaciones, es que vamos a desarrollar dos ejemplos del tipo de esto, para que nos quede claro cuál es el procedimiento. Porque lo que sí vamos a adelantar de que utilizaremos un procedimiento así como muy repetitivo, muy claramente repetitivo, que ya le vamos a enunciar cuáles son sus pasos, y que fundamentalmente hacen uso de dos conceptos matemáticos ya conocidos por nosotros. Uno que es la factorización, que lo hemos mencionado especialmente en el tema de polinomios, y otro concepto que es la regla de los signos, que vale, por supuesto, para el producto y para el cociente. Esa regla de los signos, conocida por ustedes, dice que si el producto o el cociente de un número par de factores negativos, entonces nos da un valor negativo, perdón, nos da un valor positivo, es decir, si son dos o valores pares de factores negativos, esto es menos por menos, nos va a dar más, nos va a dar positivo. En cambio, si es un producto o un cociente de un número impar de factores que sean negativos, entonces su valor va a ser negativo. ¿Sí? Es la conocida regla de los signos. La factorización y la regla de los signos van a ser dos conceptos básicos que nos van a interesar para resolver desigualdades como estas que estamos mencionando. Voy a compartir este recorte que he hecho de la propuesta para mostrar este procedimiento que vamos a describir, que extraje del libro de precálculo que todos tienen en su aula de Classroom. Y en este caso, el procedimiento se enumera en 5 pasos. ¿Está bien? Esos 5 pasos, perdón, voy a hablar sobre ellos, consisten en que se pase todos los términos a un lado. Esto es, si la desigualdad que nos proponemos resolver tiene tanto una expresión a un lado y al otro de la desigualdad, dice ubique, ya tenemos práctica de eso, ubique todos los términos de un solo lado de la desigualdad. ¿Está bien? Es decir, que el propósito es que en vez de comparar dos expresiones algebraicas, lo que comparemos es toda una expresión escrita a un lado en cuanto al cero. Es decir, si esa expresión es positiva o si esa expresión es negativa. Ese sería el primer paso sugerido, que es pasar todos los términos de un solo lado, de modo que quede el cero de uno de los otros lugares. El paso 2 está relacionado con lo que ya decimos, que factorice la expresión. Ya vamos a ver que cada caso particular requiere quizás un esfuerzo distinto para que factorice. Y el tercer paso habla de encontrar
intervalos, ¿está bien? Intervalos, en realidad, donde los factores que aparecen en esa factorización se hagan cero, dice. Esto para nosotros también es conocido porque sabemos que a donde un factor se hace cero tiene que ver con las raíces, ¿está bien? Las raíces de las expresiones que aparecen ahí involucradas, ¿está bien? Así que ese va a ser uno de los pasos. En función de las raíces de los factores vamos a determinar ciertos intervalos y con esos intervalos lo que vamos a hacer es el paso 4, que es construir una tabla que la vamos a mostrar para cada uno de los ejemplos. Vamos a construir una tabla cuyo llenado, o cuyo, al hecho de completarla, nos va a permitir el quinto y último paso, que es resolver cuál es la solución de esa desigualdad que nos ocupa. ¿Está? Vamos a ver cada uno de esos pasos de ese procedimiento en dos ejemplos que hemos seleccionado. El primer ejemplo es este que tenemos aquí, lo hemos extraído del material de ingreso, la página figura allí. Dice, veamos cómo resolver la siguiente inecuación. Allí observamos del lado izquierdo x al cuadrado más x mayor que 2. La pregunta es cuándo la suma de esos dos términos que involucran a un cierto x que es desconocido, que es genérico, cuándo la suma de esos dos valores será mayor que 2. ¿Está bien? Por supuesto, responder esto de manera intuitiva o con una prueba sería muy trabajoso y no llegaríamos a un resultado preciso. Así que vamos a seguir el procedimiento y el primer paso decía que agrupáramos todos los términos de un solo lado. En este caso, sencillamente será mover el 2, que está a la derecha, pasarla a la izquierda, para lo cual efectuaremos a ambos lados de la desigualdad la resta del valor 2. Los dos términos, de la izquierda menos 2 y el término de la derecha 2 menos 2. Por supuesto que nos va a quedar 0 a un lado y entonces sí, tenemos nuestro problema planteado ahora con esta inecuación que aparece aquí, que la pregunta es, ya cambia, porque nos preguntamos, ¿cuándo esto, x al cuadrado más x menos 2, cuándo es positivo? ¿Está bien? Es mayor que 0, que para nosotros se interpreta como positivo. Y ahí es donde empieza a cambiar. El segundo paso nos propone que factoricemos y en nuestro caso la factorización, como se trata de factorizar un polinomio de grado 2, sabemos, hemos visto ya en clases anteriores, y bien nos lo explicaba Javier en el video de la teoría, nos explicaba que el encontrar las raíces de ese polinomio de grado 2, en este caso utilizando la fórmula de la resolvente, nos va a permitir de inmediato escribir una factorización. ¿Cómo era esto? Bueno, encontrábamos las raíces. En este caso, el cálculo de las raíces arroja el valor de x igual a menos 2 y de x igual a 1 como raíces de este polinomio, es decir, los valores que reemplazados acá hacen que esta cuenta me dé 0. Bien, con esas dos raíces, el menos 2 y el 1, estamos en condiciones de escribir la factorización. Nos decían en ese momento, x menos el valor de una de las raíces, en este caso sería menos 2, por eso escribimos x más 2, ese sería uno de los factores, y el otro factor sería x menos la otra raíz. La otra raíz ya hemos adelantado que es 1, así que nos quedaría x menos 1. Esta es la factorización que se puede escribir de inmediato a partir de conocer los valores de las raíces. Si alguien tuviera alguna duda, podría efectuar la distributiva, la propiedad distributiva, a estos dos factores que aparecen aquí, cada uno de estos términos, y probarían o comprobarían que efectivamente volvemos a recuperar el polinomio de grado 2. ¿Sí? No lo haremos aquí, pero si alguien todavía lo duda, lo puede efectuar. ¿Está bien? Bien, entonces ya hemos logrado el segundo paso, que es escribir una factorización de la expresión no nula de nuestra desigualdad. ¿Está bien? Y ahora, a partir de esta factorización y considerando entonces las raíces, que lo obtuvimos a partir de esas raíces, vamos al paso 3, que menciona cómo encontrar o construir intervalos. Estos intervalos van a estar definidos justamente por estos valores de las raíces que ya encontramos. En este caso, el menos 2, que sería el valor más chico de la raíz que encontramos, y el 1, que es el valor de la raíz mayor. Con esos dos valores, con el menos 2 y el 1, vamos a armar intervalos. ¿De qué manera? Podríamos imaginar que ubicamos las raíces encontradas
y que de esta manera la recta de los reales, representada aquí con esta línea de trazo negro, la recta de los reales se puede dividir en 3 intervalos. Un intervalo que llega hasta el -2, otro que termina en el -2, otro intervalo que está entre el -2 y el 1, y el tercer intervalo que va desde el 1 en adelante, ¿está bien? Eso se representa o se escribe en la notación de intervalos, que ya conocemos de esta manera. El primer intervalo se describe del menos infinito al -2, el segundo del -2 al 1, y el tercero del 1 hasta el infinito para indicar que no tiene fin. Adviertan, por supuesto, los paréntesis que indican que los valores extremos no están contenidos en los intervalos de estudio. Ese es el paso 3. Encuentre los intervalos utilizando, por supuesto, las raíces que hemos determinado. Bueno, el paso 4 tiene que ver con hacer una tabla. La tabla que vamos a construir es esta. Esta es una tabla que tiene doble entrada. Miren, aquí en esta primera columna aparece una de las entradas. ¿Qué aparece en cada uno de estos niveles? Un intervalo, de lo que hemos dicho. Como tiene 3 intervalos, aparecen 3 aquí listados. El primero, del menos infinito al -2, el segundo intervalo que va del -2 hasta el 1, y el tercer intervalo que va del 1 hasta el infinito. Y después aparecen otras columnas, una por cada factor involucrado. Este es uno de los factores, x más 2. Este es el otro factor, x menos 1. Esta columna corresponde con el factor segundo. Y la última columna corresponde con la expresión completa, si se quiere, que queremos resolver. Esto es el producto de las dos columnas anteriores. ¿Está bien? La tercera se va a establecer a partir del producto, sencillamente, de las dos anteriores. Pero, ¿de qué manera vamos a completar esta tabla? La vamos a hacer seleccionando algún valor arbitrario de cada uno de estos intervalos y evaluando las expresiones que figuran como referencia. Vamos a elegir entonces, decíamos, un representante de cada intervalo, un valor cualquiera, un valor de cada intervalo, y esa elección va a ser totalmente aleatoria y al azar. Por supuesto, recomendaremos elegir un valor que sea fácil, sencillo, para establecer una cuenta rápida, ¿está bien? Por ejemplo, para el primer intervalo, yo elegí el número -3. ¿Podría haber elegido el -70, el -1000? Sí, podría haber elegido ese, pero me pareció que dentro de los que están en el intervalo desde menos infinito hasta -2, puedo elegir el -3, el -4, hasta el -3,5, hasta el -3,75, el que quisiera, pero elijo uno que me favorezca para los cálculos. Para el primer intervalo yo elegí el -3, para el segundo intervalo, el que está entre el -2 y el 1, elegí el valor de 0, es francamente más sencillo para los cálculos, y para el último intervalo, el que comienza en el 1, elegí el valor de 2 como representante fácil. Bueno, ¿cómo vamos a llenar la tabla? En realidad, completar la tabla lo vamos a hacer no interesados en establecer el valor, el número que da como resultado, sino simplemente establecer si el resultado que estamos encontrando es positivo o es negativo. ¿Está bien? Vamos a operar así, por ejemplo, para el primer intervalo elegimos el -3, ¿está bien? Entonces vamos a evaluar, acá vamos a colocar cuánto vale esta expresión x más 2, cuánto vale para ese valor -3. Pero no vamos a poner el número, sino vamos a poner el signo, si es positivo o si es negativo. Es decir, en lugar de esta x que acompaña a x más 2, en lugar de esta x vamos a reemplazar por el valor -3. -3 más 2, el resultado es muy fácil, es -1, y vamos a agregar en este espacio entonces que está debajo, vamos a agregar el signo negativo. Voy a buscar un cursor que se vea un poco más. Puntero láser. Entonces, cuando yo evalúe en el valor -3, cuando evalúe en el valor -3, esta expresión x más 2, encuentro un resultado negativo, encuentro el -1. Entonces, acá voy a poner el signo negativo. ¿Sí? Cuando evalúe la siguiente expresión, x menos 1, en ese mismo número, para saber qué poner acá, -3 menos 1,
también me da negativo, ¿está bien? Y finalmente, la última columna la completaré con el producto, pero no el producto de los valores, sino el producto de los signos, ¿está bien? Veamos qué aparece cuando hacemos esa tarea. Ya habíamos advertido que estos dos primeros espacios de la columna se llenaban, de la fila, se llenaban con signos negativos y después decíamos menos por menos es más, y ahí así lo indica este signo que hemos obtenido acá. Cuando pensamos en el segundo intervalo y usamos el 0 como representante, decimos x más 2, cuando lo evalúo en el 0, ¿me da positivo o negativo? Estarán de acuerdo ustedes que me da positivo. Vamos a la segunda columna. X menos 1, cuando lo evaluamos en 0, ¿qué signo me da? ¿Positivo o negativo? Verán que nos da menos 1 y por lo tanto el signo es negativo. Ahora veamos la tercera columna. La tercera columna tiene un signo que corresponde con la regla de los signos de los dos anteriores. Más por menos nos da menos. Bien, del mismo modo, completaremos la última fila de la tabla. Con el representante 2 que hemos elegido, cuando reemplazamos en la expresión x más 2 el x por el 2, obtenemos un valor positivo. En la segunda columna, cuando reemplazamos con el 2, también el resultado es positivo. Y la tercera, que la construimos como el producto de las anteriores, por supuesto, afirmaremos que también tiene un valor positivo. Hemos entonces construido la tabla y la hemos llenado para poder establecer, según el signo, los signos que obtendremos para la expresión final. Esta última, que es en realidad la que nos interesa. Ahora estamos en condiciones de resolver, que es el otro paso. Porque fíjense que nuestra pregunta es, ¿dónde esto era positivo? Porque en realidad era una alternativa para dar respuesta a esta expresión o a la original. ¿Dónde esta expresión es positiva? Entonces ahora ya veremos a partir de esta tabla que en el intervalo que está representado en esta fila y el intervalo que está representado por esta fila serán los intervalos donde el producto de x más 2 por x más 1 resulta ser positivo y por lo tanto será la solución de nuestro problema. Escribiremos formalmente que la solución son los x que pertenecen al primer intervalo, esto es de menos infinito hasta menos 2, y también los x que pertenecen al segundo intervalo, perdón, el tercer intervalo que comenzaba en el 1 y que iba hasta el infinito. Por supuesto, eso se puede representar gráficamente en la recta de los reales y lo que obtendremos será esta graficación. ¿Está bien? Es decir, si uno elige cualquier valor de x contenido en estos segmentos que hemos rayado aquí y lo reemplaza en la expresión original, encontrará que se verifica la desigualdad. ¿Está bien? Por ejemplo, si eligiéramos el valor menos 4, aquí por ejemplo, un valor que estuviera acá en esta parte que estamos proponiendo como solución, menos 4 reemplazado en esta expresión nos daría menos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Positivo nos daría, porque al elevarlo al cuadrado nos da positivo. 16 más el x, que estamos asignándole el valor de menos 4, sería 16 más menos 4, sería 16 menos 4, sería 12. 12 es más grande que 2, se verifica. Cualquier valor que uno elija aquí, en este segmento, reemplazado en la ecuación original, la verificaría. Lo mismo pasaría con todos los x que están en este otro intervalo que hemos encontrado como verdadera solución. En cambio, si eligiéramos cualquier valor de x dentro de los que nosotros estamos considerando no son solución, cualquiera de estos, cualquier representante, el 0,1, el 0, el menos 0,5, cualquier valor de estos, cuando lo reemplazáramos aquí, hiciéramos esta cuenta, no verificarían que esa suma sea mayor que 2. ¿Sí? Ese es el sentido del resultado que hemos encontrado. Bueno, espero que esto quede suficientemente claro. Y para mostrar alguna variante, vamos a compartir este ejemplo también del material de ingreso que sugiere, solicita resolver esta desigualdad que tampoco es lineal y que en realidad refiere a un cociente de dos expresiones lineales, cociente que es comparado en una relación de orden con el número 3. ¿Está bien?
Vamos a aplicar el procedimiento que ya describimos, lo vamos a repetir, pero van a encontrar que tienen algunas variantes, y vamos a decir que este no es el único procedimiento, pero que no cualquier procedimiento que se nos ocurra nos va a conducir a una solución certera, ¿está bien? Hay a veces la intuición que queremos cuestionar de alguna manera, la intuición primera, que es pasar este valor de x más 2 que está dividiendo hacia el otro lado de la desigualdad, multiplicando, lo cual, por lo menos en principio, haría que esta desigualdad se convierta en una desigualdad lineal, cosa que no es en primera instancia, pero ese paso, ese procedimiento, es decir, lo que está dividiendo lo paso multiplicando, recuerden, tiene una limitación para las desigualdades, porque las desigualdades, al ser multiplicadas por un factor cualquiera a ambos lados, recuerden que se producían dos situaciones asociadas con dos reglas. Si el factor por el que multiplicábamos ambos lados de la desigualdad era positivo, la desigualdad se mantenía. Pero si el factor por el que multiplicábamos ambos lados era negativo, la desigualdad debía invertirse, ¿está bien? Entonces, no es acertado pensar en pasar el x más 2 para allá, multiplicando sencillamente y continuar la operación, porque de antemano no podemos establecer si x más 2 es positivo o no lo es. De hecho, si uno considera valores de x más grandes que el menos 2, el resultado será positivo acá, pero si uno considera valores de x más chicos que el menos 2, el resultado de la expresión, el denominador va a ser negativo. Así que hay infinitos valores de x para los cuales ese denominador es positivo y hay otros infinitos más valores de x para los cuales ese denominador es negativo. ¿Está bien? Hecha esa salvedad, vamos a iniciar entonces con este procedimiento que no tiene ese inconveniente que estamos manifestando para ese otro proceso que es posible, pero con mucho cuidado y con otras variantes, que a veces suele resultar más intuitivo para los estudiantes. Vamos con el procedimiento. Dice el procedimiento, pase todos los términos a un solo lado. En este caso, tiene que ver con que ese 3 que aparece a la derecha lo escribamos a la izquierda, para lo cual vamos a restar 3, y ahora sí la expresión está escrita en el sentido de positividad o negatividad. Nos preguntamos, ¿cuándo la expresión x menos 2 sobre x más 2 menos 3, cuando esa expresión es negativa, es decir, es menor que 0? Bien, el proceso de factorización ahora va a involucrar un poquito más el trabajo, ¿está bien? Va a involucrar que sumemos estas dos expresiones, o sea, que sumemos la fracción, o le restemos el 3, mejor dicho, para cual cada uno elegirá un procedimiento. Lo importante es que todos debiéramos llegar aquí, ¿está bien? Agrupando, porque en el procedimiento más básico, uno dice, bueno, arriba me quedan estas expresiones, x menos 2, menos 3 por el denominador, que es x más 2, haremos esta distributiva, menos 3 por x, menos 3 más 2, que nos va a dar el menos 6, y después de tener estos 4 términos en el numerador, vamos a agrupar los términos que resulten semejantes. Los que tienen x menos 3x nos va a dar el menos 2x, y los que simplemente son números, menos 2 y menos 6, nos van a generar menos 8. Esta expresión es equivalente a las anteriores, es una desigualdad equivalente a las anteriores, y todavía admite una factorización más, pensando en el menos 2 como factor común, llegamos a esta expresión final. ¿Sí? Nos queda factorizado, el numerador nos queda 2 por x más 4, por eso decimos que está factorizado, y el denominador ya es una expresión de un polinomio primo, entonces ya no puede factorizarse más todavía. Así que esto ya sería la factorización, y de allí podríamos ubicar rápidamente las raíces. En este caso, las raíces que nos interesan son las raíces del numerador y también las raíces del denominador, porque ahora hay denominador también. Así que estaríamos buscando dos raíces, la del numerador, que sería el menos 4, y la del denominador, que sería el menos 2. ¿Está bien? Esas dos raíces, el menos 4 y el menos 2, son los elementos que ubicados en la recta de los reales, como hacíamos hace un rato, nos van a determinar los intervalos. ¿Está bien? Los intervalos va a ser uno que llega hasta la más chica de esas raíces, la más chica de esas raíces es el menos 4,
otra que va del menos 4 al menos 2, y el último intervalo que va desde el menos 2 hasta el infinito, ¿está bien? No sé si está la gráfica, bueno, no están graficados, es 3 intervalos, ¿está bien? Siempre habrá uno más que la cantidad de raíces involucradas, ¿está bien? Bueno, ya estamos en condiciones ahora que ya tenemos los intervalos de escribir nuestra tabla. Nuestra tabla va a tener 3 filas, porque tengo 3 intervalos, y va a tener también 3 columnas. Una por cada uno de los factores que aquí aparecen, eso serían 2 columnas, y otra por el resultado de la división. ¿Está bien? Bien, esta sería la tabla. Una fila por cada intervalo, y una columna por cada uno de los factores. En este caso, este es el factor que está en el numerador. Si hubiera más factores en el numerador, agregaríamos otra columna. Este es el factor que está en el denominador. Si en el denominador hubiera otro factor más, agregaríamos otra columna. Y en la última está el resultado de la aplicación de los productos o divisiones de las columnas precedentes. ¿Está bien? Bueno, recuerden que la tabla se construye tomando algún valor particular de referencia de cada uno de los intervalos. ¿Está bien? Para el primer intervalo, que abarca desde el menos infinito hasta el menos 4, yo seleccioné el menos 5. Para el segundo intervalo, entre el menos 4 y el menos 2, hay menos opciones, elegí el menos 3. Y para el último intervalo, del menos 2 al infinito, elegí el valor 0 porque siempre es uno de los más sencillos. Bueno, saben entonces ahora que para rellenar estas tablas vamos a evaluar cada una de las expresiones en esos valores que hemos elegido. ¿Está bien? Evaluamos la primera expresión en el menos 5, miren, menos 5 más 4, negativo. Negativo por el menos 2, positivo. Escribiremos aquí el valor positivo. Para la segunda columna diremos x más 2, en este caso será menos 5 más 2, negativo. Negativo por positivo nos va a dar negativo. Ahí vamos con esa tabla completa. Decíamos positivo por negativo, nos queda negativo. Habíamos dicho que el segundo intervalo seleccionábamos el número menos 3, para el intervalo que estaba entre menos 4 y el menos 2. Miremos aquí, menos 3 más 4, ahora sabemos que el signo de esto nos da positivo, el signo del paréntesis nos da positivo, al multiplicarlo por el menos 2 nos da negativo. Para la expresión x más 2, evaluada en menos 3, nos da negativo, nos da menos 1, pero solo nos interesa el signo. Y la última columna, construida como menos dividido menos, será más. ¿Sí? Bien, para el último intervalo, donde tomamos el valor 0, espero que resulte claro que cuando evaluamos esto en 0, nos queda 4 positivo por menos 2, que nos da negativo. Cuando evaluamos esta expresión en 0 nos da positivo, y cuando hacemos menos dividido más, nos da negativo. ¿Sí? Como, ahora sí, con la tabla estamos en condiciones de escribir la respuesta. ¿Qué estamos buscando? Donde esta expresión, cuyo equivalente es esta que estamos analizando, tiene un valor que podamos interpretar o asegurar que es negativo. Será negativo entonces en el primer intervalo de los listados y en el último de los intervalos listados. Esto es desde el menos infinito hasta el menos 4, para todos esos valores de x incluidos en ese intervalo se cumple la desigualdad, y para todos los x mayores del menos 2 hacia el infinito, todos esos valores de x reemplazados en esta desigualdad o en la original, por supuesto generarán un valor que cumpla con la desigualdad. Fijamos 1, ¿quieren? Elegimos el valor 1, que está aquí, el valor 1, tiene que ser solución. Cuando decimos 1 menos 2, aquí en el numerador nos queda menos 1. Menos 1 dividido 1 más 2 es 3, sería menos 1/3. ¿Menos 1/3 se cumple que es menor que 3? Sí. Entonces es una manera de entender que todos los valores que estamos sugiriendo como solución son los que efectivamente verifican esa desigualdad. Bueno, este esquema es el que les proponemos que desarrollen y que practiquen para la resolución de desigualdades que no resulten lineales. ¿Está bien? La práctica de este procedimiento
puede ser seguida a través de resolver algunos ejercicios, por ejemplo, desigualdades de este tipo que encuentran en el material de ingreso nuestro, que es en la página 135 y 136, y sino también una variedad un poco más amplia de estos ejercicios lo encontrarán en el material el libro llamado Precálculo, cuyo uno de los autores es Stewart. Ahí hay una variedad de varios ejercicios, del 35 al 72, que encontrarán en la página 80 de ese material. Bueno, si han llegado hasta aquí, les agradezco la paciencia y espero que puedan, represente esto una ayuda para que puedan aprender este procedimiento para resolver ecuaciones, desigualdades de orden superior.